El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en el agua recibe un empuje que es de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Ese empuje es una fuerza y es la que hace que se note intuitivamente en este dibujo que nos liviana la fuerza que tenemos que hacer para poder traer ese cofre del fondo del mar a la orilla. Es una linda imagen que me gustó traerla para que ustedes vean justamente cuál es la resultante de la fuerza peso del cofre, el empuje que recibe en el agua y en realidad la fuerza que está haciendo el buzo es su peso aparente. En este caso, en el caso del medio, el cofre está mitad en el aire y mitad sumergido. Por lo tanto, su empuje va a ser un poco menor que lo que era cuando estaba totalmente sumergido. Y en el último caso, cuando ya prácticamente no queda nada de sumergido del cofre, el empuje es mínimo y gana la fuerza del peso del cofre en la realidad. Para explicar bien esto, ahora necesitamos aclarar por medio de un experimento, que en realidad es un experimento muy sencillo. Tenemos que aclarar este tema que dice que todo cuerpo sumergido, ya sea totalmente o en parte, acá lo vamos a ver total, un cuerpo A, que es una pesa compacta que está sumergida totalmente en un vaso con agua. Dice que desaloja un volumen de líquido exactamente igual al suyo. Esto es un punto muy importante que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Vamos a entender primero esto, chicos. Si tenemos, ¿cómo vamos a comprobar esto? ¿Cómo vamos a comprobar que el líquido que desaloja y ocupa un volumen igual al del cuerpo que sumergimos? ¿Sí? Queremos comprobar eso. Que el líquido que se desborda ¿eh? Va a ocupar un volumen exactamente igual al volumen que ocupa el cuerpo, que es sumergido. El experimento consiste en tener un recipiente tipo palangana vacío, otro vaso completamente lleno hasta el borde del agua y donde una vez que está completo el borde de agua se sumerge un cuerpo A, que puede ser un cilindro de hierro. Ese cilindro de hierro tenemos que sumergirlo y ahí vamos a observar que se desborda el agua. Por supuesto que el agua desplazada, el agua que ocupaba antes el lugar donde está el cuerpo A, es desplazada hacia afuera. Va a rebasar y la vamos a juntar con la palangana. Esa agua que la juntamos la vamos a medir. Y para medir cuánto volumen ocupa, la propuesta más sencilla y simple es contar con un cilindro del mismo volumen que el cilindro A, que era compacto, pero ahora que sea hueco, vacío. Entonces, de esa manera, sabemos que el volumen del cilindro A compacto de hierro, es igual al volumen del cilindro B hueco. Ponemos ahí toda el agua que desbordó y vamos a ver que logra completar ese cilindro. De esta manera estamos verificando este hecho importante. Sí, supónganse que, porque hay algunos casos que el cuerpo que se sumerge no llega hasta el fondo, sino que queda mitad arriba y mitad abajo. En ese caso, el líquido que desaloja es igual a mitad volumen del cuerpo, ¿sí? Si lo que se sumerge es un tercio del volumen, el líquido que va a desalojar va a ser un tercio del volumen del cuerpo que se sumergió. Esto tiene que quedar claro. Lo podemos ver ahora con esta imagen. Me gustó también traerla, ya que no podemos hacer experiencias en el aula. Les cuento que, bueno, ahora en vez de con un cilindro está hecho con una piedra irregular. Esta piedra irregular y no es necesario que acá en este caso el agua no está al límite, cosa que no desborde.
no es necesario que desborde ahora como para explicar el tema de las fuerzas de empuje y el peso. Esta piedra tiene un peso, por supuesto, ¿sí? Está con la flechita naranja. Cuando se sumerge va a ir al fondo del vaso. En realidad, aquí, en el fondo del vaso, ya recibe, por efecto del principio de Arquímedes, un empuje. Va a recibir una fuerza que es, como yo les decía, de abajo hacia arriba, mientras que el peso es de arriba hacia abajo. Este empuje, como es menor al peso, no lo gana, hace que la piedra quede en el fondo. Si el empuje en algunas circunstancias y en algunos casos, que el fluido sea aceite, que el fluido sea agua salada, que el fluido vaya aumentando su densidad, como puede ser mercurio, en esos casos en donde la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo que vamos a sumergir, en esos casos el empuje gana. Esta fuerza se hace mucho más grande y ese cuerpo flota, ¿sí? En este caso es cuando flotan los cuerpos porque el empuje resulta mayor al peso de los cuerpos. Aquí está dibujado el líquido que desaloja la piedra al ser sumergida. ¿Y qué nos dice este dibujo? Bien, muy simple. Este dibujo nos está diciendo que ese volumen del líquido que desaloja la piedra al estar sumergida, además de ser igual al volumen del cuerpo, tiene el mismo tamaño, no la misma forma, pero sí ocupa el mismo volumen. Ese líquido va a tener un peso. Ese es el peso del líquido desalojado, que obviamente este peso no va a ser el mismo que el peso de la piedra. Los que son iguales son los volúmenes, pero el peso no. Eso va a depender de la densidad del fluido en donde está sumergido eh, y es el que nos va a dar el valor del empuje. Veamos. Bien, para explicar un poco de fórmulas, que es la que les aparece en el documento que yo les brindé, vamos a necesitar traer tres fórmulas que las veníamos manejando desde comienzo de año. Una, que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Recuerdan? Esta la habíamos definido con caída libre de los cuerpos, cuando definimos el Newton. Bueno, esta es la fórmula que vamos a necesitar, la traemos como para poder explicar por qué llegamos a la fórmula del principio de Arquímedes, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Para ello necesito también traer la fórmula del peso específico y de la densidad. Bien, esto lo vamos a traer desde la tarea, creo que era la número 12, en donde nosotros definimos bien qué era el peso específico. El peso específico es igual al peso sobre el volumen y la densidad que es igual a la masa sobre el volumen. Traemos este concepto a nuestra diapositiva para poder seguir explicando el desarrollo de las fórmulas utilizado y que él es el que nos va a servir para resolver el problema que está planteado en el último documento. De esta fórmula, de esta primera fórmula, hay una flechita que sale y se despeja el peso. Quiere decir que si despejamos el peso, el volumen que está como divisor va a pasar del segundo miembro al primer miembro como factor, es decir, multiplicando. Entonces nos queda la fórmula que el peso es igual al peso específico del cuerpo que estamos queriendo pesar por el volumen que ocupa. ¿Cómo hacemos ahora? Si nosotros queremos despejar ahora y reemplazar el peso específico. El peso específico, en esta fórmula, despejamos el peso específico en vez de peso,
en vez de peso, ponemos masa por gravedad. Y seguimos anotando el volumen. Paso de esta fórmula a esta. Masa sobre volumen, lo que está aquí en el círculo, masa sobre volumen, sabemos que es igual a la densidad. De esta fórmula pasamos a esta. Quiere decir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Ahora esta fórmula la vamos a llevar aquí, donde el peso específico lo vamos a reemplazar por el peso, por la densidad multiplicada por la gravedad. ¿Cómo interpretamos esta última fórmula que es la que nos va a quedar? Que podemos saber el peso de un cuerpo cuando tenemos su densidad, es decir, la densidad del material al que estamos hablando. Si estamos hablando de un cuerpo de madera, buscaremos la densidad de la madera. Si estamos hablando de un cuerpo de plástico, buscaremos la densidad del plástico. Lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que ese valor al estar en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, esa constante, y lo vamos a multiplicar por el volumen del cuerpo. Si queremos averiguar el empuje, vamos a usar la misma fórmula, porque el empuje es una fuerza, al igual que el peso. En vez de poner P, vamos a poner E. ¿Y qué vamos a cambiar aquí? Para averiguar esa fuerza empuje, vamos a usar la densidad del fluido, ya no la del cuerpo sumergido, sino la del fluido, donde lo sumergimos, supónganse que fuera agua de mar, lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el volumen del líquido que desaloja ese cuerpo. Ahí, si vemos que el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen coincide con el volumen del cuerpo. Si vemos que el cuerpo está la mitad sumergido, lo vamos a multiplicar por la mitad del volumen del cuerpo. Y así hallamos la cantidad del volumen del líquido desalojado de acuerdo a cuál es la parte del cuerpo que está sumergido. Bien, chicos, espero entonces que les haya quedado claro esta explicación como para fortalecer lo que tienen en el PowerPoint.